En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a estar hablando del Dios omnisciente y es omnisciencia que está revelada en Cristo Jesús. Cuando hablamos de la omnisciencia, viene del latín omnisciences, que significa omnis todo, y sciences significa saber. Es decir, si juntamos esas dos palabras es el todo saber. Y obviamente pues se refiere al atributo que posee solamente el Señor. Y se refiere a ese atributo de que Él posee todo conocimiento. Todo conocimiento. La omnisciencia de Dios significa que Él posee un conocimiento perfecto, completo, cabal de todas las cosas, tanto pasadas como presentes y las que están por acontecer. Y Él no requiere de esfuerzo, sino ese conocimiento es inmediato, sin esfuerzo, simultáneamente y exhaustivamente. Es decir, para el Señor no le cuesta trabajo tener ese conocimiento, no como a nosotros, que para añadir conocimiento se necesita tiempo, se necesita oración, se necesita la llenura del Espíritu, se necesita que sea una obra de Dios en nuestra vida, pero no así el Señor. Para que nosotros podamos conocer cómo es el conocimiento de Dios, es que Él tiene todo conocimiento de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, de forma perfecta, completa, cabal, inmediatamente, sin esfuerzo, simultáneamente y de una manera vasta, exhaustivamente. Entonces, no hay nada oculto. Eso implica que no hay nada oculto para nuestro Dios. No hay nada que pase desapercibido, no hay nada que se le pueda escapar a Dios. No hay la más mínima diferencia entre el conocimiento de Dios y la realidad. Ese es otro punto, porque nosotros tendemos a usar esa palabra, pero dentro de nuestra perspectiva la realidad es relativa según el contexto y la circunstancia de cada persona. Pero en cuanto a Dios, su conocimiento es la realidad absoluta y verdadera de todas las cosas. Él conoce todos los hechos y los interpreta con sabiduría perfecta. Es decir, no hay cosa que le falte a Dios saber, ni hay cosa que se le pueda añadir a su saber, porque Él todo lo sabe de principio a fin, de una forma perfecta, completa. Entonces, para nosotros como creyentes en el Señor, la omnisciencia de Dios nos infunde una gran confianza y es un gran consuelo. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras necesidades, todas nuestras necesidades. Dios entiende con cabalidad nuestro sentir, las pruebas por las que vamos a pasar, pasamos o pasaremos, y nos ha dado su palabra infalible para guiarnos por la vida. Entonces, en ese contexto, para nosotros la omnisciencia de Dios es una paz. Porque sabemos que podemos confiar en Él, que Él conoce todo de una mejor forma que la que nosotros podemos entender a nuestra perspectiva y a nuestro entendimiento de nuestra realidad del momento. El Señor lo ve de una forma cabal y lo ve desde una perspectiva amplia, mucho más. Es como cuando nosotros estamos en un avión, vemos las cosas de un punto de vista diferente. Bueno, el Señor, que es el Altísimo, Él ve todas las cosas en cuanto a conocimiento de una forma completa, de principio a fin, y sabe por qué es necesario atravesar por ciertas pruebas, sabe por qué es necesario en ocasiones vivir ciertas circunstancias, porque Él ve el todo en nuestra vida. Entonces, para nosotros, esa es una gran muestra de consuelo, el conocer que Dios es omnisciente, es
es una grande confianza de que Él tiene control de toda nuestra vida y que conoce todas nuestras necesidades, aún las necesidades más profundas que hasta nosotros mismos nos son ocultas. Conoce todo de nosotros, conoce las pruebas por las que vamos a pasar, conoce nuestros más profundos temores y conoce a cabalidad todo lo que necesitamos. Incluso el trato que Él tiene para con nosotros está dentro de su omnisciencia y es un trato que Dios desea que se produzca justicia y un mayor crecimiento en Cristo. Por eso, cuando nosotros nos toque vivir lo que nos toque vivir en esta tierra, podemos tener gozo porque sabemos que Él va adelante y que Él es el todo sabio. Por el contrario, como contraste para el incrédulo, es decir, para aquel que no confía en Dios, para aquel que no tiene una relación con Dios, para aquel que no es cercano a Dios por medio de Cristo, la omnisciencia de Dios infunde un terror absoluto porque Dios juzgará a cada hombre según su perfecto conocimiento de todos los hechos. La Escritura Él lo menciona como el testigo fiel y verdadero, que conoce todo, hasta los pensamientos de cada ser humano. Y obviamente para el incrédulo, la omnisciencia del Señor es causa de un terror porque sabe que toda su vida va a estar expuesta ante aquel que es el juez justo y que en algún momento va a demandar su justicia. Pero por el contrario, aquellos que hemos confiado en Cristo como la obra de redención perfecta para nuestra vida, que confiamos que su sacrificio nos ha redimido de todo pecado, es un descanso, porque sabemos que ningún pecado estará oculto ni será olvidado por el Señor, y que solamente nuestro amparo va a ser si estamos en Cristo. Entonces, cada criatura, cada obra y cada pensamiento está delante de Él como un libro abierto. Todo aquí depende de qué lado estaremos en el día de su venida. Por eso, cuán bueno es saber que estamos del lado de Cristo y que tenemos un abogado que intercede por nosotros y tenemos un sumo sacerdote que sabe cómo pedir a Dios porque conoce nuestra propia necesidad. Entonces, qué bello es saber que ese Espíritu, el Espíritu de Cristo, que es omnisciente, continuamente está pidiendo por nosotros porque sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, conocer que Dios es omnisciente es maravilloso. Es un atributo que solamente lo hace a Dios ser Dios, porque ningún otro ser, que por cierto es ser creado, posee esta cualidad. Solamente Dios es el todo saber, todo lo sabe, es el todo sabio. Y la Escritura nos menciona en 1 de Samuel capítulo 2 verso 3 cómo este nombre nos habla de quién es el nombre con que se representa a Dios, y un nombre denota naturaleza. Entonces, cuando vamos ahí a 1 Samuel 2 capítulo 3, en la segunda parte del verso, dice: porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca pesar las acciones. El nombre que lo presenta aquí, o el título que se presenta aquí de Dios, es el Dios de todo saber. Aquí se nos comunica que el Señor es Dios que ve y conoce todas las cosas, que el conocimiento no es algo que Dios tenga que adquirir, buscar, reunir, sino algo que Él siempre posee perfectamente, inmediatamente, y como lo veníamos mencionando, sin esfuerzo. Viene simultáneamente y es exhaustivamente, es decir, es todo el contenido que se pueda saber sobre ese hecho o sobre cualquier persona o sobre cualquier situación o sobre cualquier evento. Él lo conoce a
cabalidad. Es el Señor, es el Dios de todo saber. También en Daniel capítulo 2, verso 20 al verso 22, se encuentra una de las descripciones más hermosas del conocimiento de Dios en todas las escrituras. Y voy a dar lectura, dice Daniel capítulo 2, verso 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Verso 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Por eso nosotros somos de aquellos que si verdaderamente caminamos con el Señor, el Espíritu de Cristo nos enseñará todas las cosas. Nos dará entendimiento de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Incluso nos revelará cosas profundas, cosas escondidas. Yo recuerdo que cuando estábamos atravesando lo de las niñas en el hospital, estaba postrada en una de esas noches cuando Jocabed estaba en terapia intensiva. Y estaba yo en el cuarto con Miriam, ella estaba también hospitalizada por el tema del oído, y Felipe y yo, y estaban ellos dormidos, y el Señor me llevó a postrarme y el Señor me reveló lo que iba a acontecer, que prácticamente el Señor permitió que todas las personas que habíamos ido al retiro, a lo menos al retiro de pastores, nos enfermáramos. Éramos alrededor de 70 personas las que íbamos, y que no fue casualidad. O sea, el 7 significa completo o perfecto. Y cuando yo estaba en el cuarto de hospital, el Señor me dio un sueño y me dijo que son tiempos como en el tiempo de Jesús, cuando estuvo en carne, en forma de hombre, que se levantó un rey para perseguir a los menores o a los infantes, una persecución de muerte por causa de Cristo. Es decir, como Cristo había venido en carne, se quiso intentar matar, como quien dice, la semilla que es Cristo, y obviamente muchos infantes murieron. Ahí dice que Raquel lloraba, y Raquel representaba todos esos niños menores que estaban sufriendo, y el Señor me dijo que quizás en este tiempo no era tan evidente, pero en el aire se están luchando ciertas batallas en donde en cierta forma es una guerra biológica que está atentando con los más vulnerables, que en este caso son los menores, porque la venida de Cristo está a las puertas. Y tengo papá doctor, me ha dicho que hay una cantidad de virus de influenza, de otro tipo de virus ahorita en los más pequeños. Lo vemos en el kinder, hemos estado viendo que mucha gente ahorita se ha estado infectando por tema viral. Y obviamente somos entendidos de que ahorita la guerra pues no son armas, a lo menos en Occidente no son armas literales de destrucción, pero sí son armas biológicas que no se alcanzan a ver, pero que están en los aires y que tienen el mismo poder destructivo para hacer reducción de población por causa de que la venida está a las puertas. Y hay una persecución contra los infantes por causa de la semilla que mora en nosotros, que es Cristo. Y eso el Señor me lo había revelado, y en estos días está aconteciendo. También recuerdo que antes de lo del COVID nunca se había visto un virus de forma masiva, y antes de que sucediera, por enero, el Señor le dio una palabra a Víctor y le dijo: se vienen tiempos en donde es una especie de toque de queda, en donde la gente no va a poder salir, y vamos a estar como encerrados. A los 2-3 meses apareció el COVID, cuando fue un encierro como por 1 o 2 años. Entonces, es cierto que el Señor revela aún lo que está por venir, porque el Señor es el Dios del todo saber. Y también el Señor en algún momento dijo: ¿cómo voy a ocultárselo a Abraham?
Es decir, a los que en cierta forma en este tiempo estamos reconciliados con Dios por causa de Cristo y ya hay una amistad, por decirlo así, ya no hay enemistad con Dios. El Señor nos revela las cosas que están por acontecer y nos da entendimiento de los tiempos en los que estamos viviendo, de acuerdo al reloj de Dios. Entonces, qué hermoso es saber que estamos en su mano y que Él tiene cuidado de nosotros y que sabe, nos anticipa. Me asombró el tema del retiro, fue ser fiel hasta la muerte. El Señor nos preparó para poder enfrentar lo que íbamos a enfrentar, a lo menos como familia. Y no podemos ignorar que ahorita hay persecución de muerte sobre aquellos que están firmes en Cristo Jesús. Estamos en una batalla espiritual y el Señor nos lo anticipa. Sé fiel, mantente fiel en medio de la batalla. Mantente fiel aunque estás pasando y estás siendo tentado por el diablo, así como Cristo fue tentado 40 días en el desierto. Mantente fiel al Señor, porque es su Espíritu Santo quien te impulsa, quien te guía. Qué bueno es nuestro Dios, recordándonos que Él es el Dios de todo saber, porque solo Él muda los tiempos y las edades. Solo en su sola potestad está el dar la ciencia a los entendidos y la sabiduría a los sabios. Y esta afirmación de Daniel 2:22, y dice, y Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Este es el Dios que nosotros conocemos y que es un Dios que está de nuestro lado por gracia, por el hecho de que le ha placido escogernos para ser hallados en una relación real con Cristo Jesús. Encontramos también, por ejemplo, algunos versículos en donde nos habla como con una especie de sinónimos cuando hace referencia a la sabiduría o al conocimiento de Dios. Y uno de ellos es Job capítulo 37, verso 16, en donde dice que la sabiduría de Dios es perfecta. Leo tal cual el texto, dice, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes y las maravillas del perfecto en sabiduría? Es decir, la sabiduría de Dios es perfecta. Y esta palabra perfecta se traduce en el vocablo hebreo, es el vocablo hebreo tamim, que significa o denota aquello que es un todo, aquello que es completo, aquello que es entero, aquello que es impecable, aquello que no le falta nada. Entonces podemos decir que la sabiduría de Dios es completa, es un todo, está entera, es impecable, no tiene fallas, no tiene falta y no le falta cosa alguna. También en el Salmo 147, verso del 4 al 5, le doy lectura, dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento, el entendimiento de Dios es infinito, y esta palabra infinito traduce el vocablo hebreo ayin, el cual denota aquello que es inmutable, que es innumerable, que es inescrutable, que es insondable, que es inalcanzable. Es decir, que está más allá de toda cuenta, que no lo podemos inclusive alcanzar a dimensionar, pero que es innumerable, es sin fin, es inescrutable, es insondable, es inalcanzable. Y en Isaías capítulo 40, verso 28, le doy lectura, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuevamente es la palabra ayin, incansable, y es la misma definición. Nada ni nadie se puede comparar a Dios en absoluto en el tema del saber. Y esto nos debe de quedar claro, porque hay ocasiones en donde como seres humanos creemos que sabemos. Y el Señor nos dice, eso que tú crees ya saber es como si no conocieses nada.
porque el conocimiento de Dios es inescrutable, es insondable, es inalcanzable, es innumerable. Su sabiduría ni siquiera se puede alcanzar a contar porque es tan extensa que ni siquiera tenemos la capacidad con nuestra mente finita de poderla considerar. Su entendimiento, su sabiduría, su conocimiento son insuperables. Ahora, entender esto es que su conocimiento no se limita solamente al presente. Es decir, el Señor conoce lo que estoy viviendo hoy, sino también su conocimiento denota a cualquier cosa del pasado, presente y futuro. Por eso encontramos en Isaías capítulo 44, verso el 6 al 8, que dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y verso 7 después dice: ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Quién? Si solo es Él es el que conoce el futuro. No hay ser humano que pueda decir: conozco a cabalidad el futuro. Ninguno de nosotros sabe cuándo vamos a partir o cuándo el Señor va a venir. Solo Él sabe, porque solo Él proclama lo venidero y lo declara: y lo pondré en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Es decir, el Señor nos da este entendimiento de su conocimiento tan vasto, porque Él es el que proclama lo venidero y lo declara, y después en su gracia nos escoge para anunciar lo que viene y lo que está por venir. Somos una especie de atalaya, que estamos como en una especie de una dimensión más alta que la mayoría de la gente, porque nos ha puesto en un lugar más alto para poder ver lo que otros no ven. Y eso es solo ahora sí que un regalo que el Señor nos concede en la medida y en la cantidad que Él quiere, según su soberana voluntad, de lo que nos da a entender, nos da a conocer, nos prepara, nos lo anticipa, nos advierte. Y ese es el Dios en el que hemos confiado. O sea, a mí me asombra el hecho de saber que Dios, que todo su conocimiento es completo, es entero, es impecable y no falta nada, por su gracia nos da entendimiento para después anunciar a otros lo que viene y lo que está por venir. En otras palabras, es una atalaya que toca trompeta para advertir a otros que no tienen esa capacidad de poder ver. Nos da ojos para ver lo que otros no ven. Son como ojos de águila, por causa de que Cristo mora en nosotros. Entonces, este atributo es uno de los atributos que hace a Dios, Dios, porque no hay ningún otro que lo posea, no hay ningún otro ser que pueda decir: yo conozco lo que está por venir, yo conozco a cabalidad y a ciencia cierta lo que aconteció hace 2000, 3000 años. A Job, que en teoría se supone que Job es uno de los personajes más antiguos del Antiguo Testamento. El Señor le dijo: ¿tú dónde estabas cuando yo puse aquí los cimientos, cuando yo establecí? Como diciendo, tú, aunque eres de los viejos, y aunque en teoría pues a lo mejor hubieses estado más cercano a poder conocer ese conocimiento, estás limitado. ¿Cuánto más nosotros que han pasado tantos años? Solo el Señor. Es omnisciente. Dicho esto, vamos a encontrar en el Salmo 139, 1:6, que la omnisciencia de Dios está también revelada en Cristo. Y el Salmo 139, 1:6 es un salmo en donde David expresa cómo está maravillado de la omnisciencia de Dios. Y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme
y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, este texto base nos habla de que Jesús conoce los corazones de todos los hombres. Porque ninguno de nosotros podemos decir que Dios no es omnisciente, pero muchas de las veces lo que está en juego es creer que Jesús también es omnisciente, porque Jesús es Dios. Estaba escuchando una enseñanza en donde se cree, por ejemplo, que la mayoría de la gente no tiene problema con decir que Jesús fue un hombre sabio, fue un profeta, fue un maestro. La mayoría de la gente no tiene problema con decir eso, pero tú, por ejemplo, vas con los judíos y ellos no creen que Jesús es Dios. Pero la Escritura nos revela que Jesús es Dios, porque Jesús, al igual que el Padre, posee este atributo de la omnisciencia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber claro es que este Salmo 139, verso 1, verso 6, en donde se habla de que Jesús, de que David estaba testificando de cómo Dios lo conoce tan perfectamente, que estaba asombrado. Conocía su caminar, su sentar, aún sus pensamientos desde lejos, su reposo, aún lo que tenía pensado David hablar antes, el Señor ya lo sabe. Pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver evidencia de cómo Cristo también posee este atributo divino. Y quiero aquí tomar varios ejemplos. Por ejemplo, el caso de Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael acercarse, le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto está en Juan 1:48. Obviamente eso dejó a Natanael atónito, porque Jesús sabía que solo él, solo Dios podía saber eso. Y Cristo conocía su corazón antes de que él se le acercara. Entonces, este es uno de los ejemplos de los que hablaremos, que la omnisciencia de Cristo no solo demuestra su divinidad, sino que también por alcance nos asegura que Él conoce también nuestras luchas, nuestras necesidades, y siempre está por cuidarnos, aquellos que Él ha escogido para que estén con Él. No era casualidad que Natanael estuviera orando en la higuera y que Jesús lo hubiese visto, y que cuando fue después de eso el encuentro, Jesús le hablara sobre ello. Porque muy seguramente Natanael estaba pidiendo: enséñame, quiero conocer al Mesías, dime quién es Él, ¿será que Él es divino? Y cuando Jesús se acerca, le dice: debajo de la higuera te vi. Fue una respuesta: tú eres el Hijo de Dios. Fue una respuesta a esa conversación que quizás en lo profundo, ahora yo me lo estoy imaginando, no sé si realmente fue así, pero muy seguramente sí, por el contexto y por lo que está escrito. Entonces, aquí encontramos evidencia de cómo Dios conocía el corazón de Natanael. También, por ejemplo, vemos en Mateo 9:4, es otro ejemplo de cómo Jesús conocía los pensamientos de los fariseos. Por ejemplo, en varias ocasiones Jesús supo lo que la gente pensaba sin que ellos lo dijeran. Y en Mateo 9:4 literalmente el pasaje dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es decir, Jesús no necesitaba que nadie le contara lo que estaba pasando en el interior de las personas, porque Él ya lo sabía. Él lo sabía a cabalidad. De igual forma encontramos otro ejemplo de que testifica no solamente que Jesús conoce los corazones y los pensamientos, sino que también Jesús conoce nuestras necesidades incluso antes de que las pidamos. Por ejemplo, en Juan 6:6 vemos cómo Jesús había alimentado a los 5,000, pero Jesús conocía la necesidad de provisión en ese momento. Jesús ya sabía lo que iba a hacer antes de que los discípulos le preguntaran.
Por eso la escritura en Juan 6:6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Cristo tenía todo conocimiento, y aunque sabemos que en la escritura, en cierta forma se dice que él crecía en sabiduría para con Dios y para con los hombres, pero porque entendamos, estaba en forma de hombre, pero eso no le quita el que él era un ser divino. Es decir, cuando tomó forma de hombre, se identificó 100% con el hombre, pero eso no significa que él dejó de ser Dios. Él es divino. Y su deidad es palpable. También encontramos, por ejemplo, otro ejemplo que nos habla de cómo Jesús conoce nuestras necesidades aún antes de que las pidamos. Y este ejemplo está en el ejemplo de la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana iba en busca de agua y tuvo su encuentro con la mujer samaritana en el pozo, y Jesús le reveló todo lo que sabía de ella acerca de su vida, que quizás ella lo tenía bien oculto por causa de cuidar su testimonio. Y recordamos lo que le dijo en Juan 4:17-18, en donde le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y no fue que alguien le pasó el chisme, no fue que uno de sus discípulos, porque como lo veíamos, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. De hecho, los mismos discípulos estaban sorprendidos de por qué Jesús estaba hablando con una mujer y aparte samaritana. Entonces no era que alguien le había pasado ahí el pitazo diciéndole o chismeándole la vida de la mujer samaritana, no, era que Jesús posee la omnisciencia, que como Dios, y que solo a Dios se le atribuye, que como Dios es y que solo a Dios se le atribuye. Entonces encontramos que ese evento no solo fue como un acto de revelación, sino que Jesús, o sea, fue un acto también de amor, porque Jesús conocía su vida, la vida de la mujer, y conocía su necesidad, la necesidad de esa mujer, a tal punto que le ofreció agua de vida para saciar su sed espiritual. Entonces, Jesús conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Y en su omnisciencia nosotros podemos tener descanso. Estuve escuchando cómo, por ejemplo, los mormones dicen que Jesús fue un profeta, pero no creen en su deidad. Y eso es un tema, porque si no entendemos el hecho de no creer su deidad, es que somos de aquellos que somos incrédulos en lo que Él dijo ser que era. Y como dice la Escritura, para los que no están en el Señor, para los incrédulos, la omnisciencia de Dios es un acto, o va a ser un acto de terror, porque todo evento va a ser pesado y el Señor va a ser justo. Y la Escritura dice que a Jesús se le ha dado todo poder y todo principado. Y no solamente es un profeta, es alguien a quien se le va a dar cuentas. Entonces, en ese sentido, hay que darle lugar a Jesús que tiene el Señor. Algunos dicen también que solamente Jesús es divino, pero no es Dios, o sea, su deidad. Creen que, por ejemplo, los mormones creen que fue el ángel que se habla en el Antiguo Testamento, el ángel Miguel, ese era Jesús. Pero Jesús, como lo dice Hebreos, es más que un ángel. Entonces vemos que la omnisciencia de Jesús es un testimonio contundente de su divinidad y su deidad. Y como punto tercero, Jesús conoce el futuro. La omnisciencia de Cristo también se manifestó en su conocimiento del futuro. Jesús predice su muerte y su resurrección, y en varias ocasiones Jesús le advierte a sus discípulos que sería entregado, crucificado y resucitaría al tercer día.
como lo vemos en Marcos 10, capítulo 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. También vemos cómo predice la traición de Judas durante la última cena. Jesús reveló que uno de sus discípulos lo traicionaría, y esto está en Mateo capítulo 26, verso 23, en donde dice: el que moja conmigo en el plato, ese me va a entregar. Es decir, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, y aún así le dio la oportunidad de arrepentirse hasta el último momento. Y como cuarto y último punto, Jesús nos conoce y nos cuida. Jesús nos conoce y nos cuida como nadie más nos conoce y nos cuida. La omnisciencia de Cristo no solo es un conocimiento distante, sino que está impregnado de amor y de cuidado. La Escritura dice que Jesús conoce a sus ovejas. Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras dudas, Él conoce nuestros dolores, Él conoce nuestros anhelos. Y como lo mencionábamos al principio, Jesús nos cuida porque Él intercede por nosotros. Incluso ahora en su gloria, Cristo conoce nuestras necesidades y ora por nosotros al Padre, porque esto está en Romanos 8:34, cuando dice que Cristo está a la diestra de Dios, que Él también intercede por nosotros. Entonces, la verdad que es un grande consuelo y es una gran confianza que nosotros debemos de tener en que no estamos en las manos de cualquiera, estamos en las manos del Dios todo sabio. Podemos descansar en el conocimiento perfecto de Cristo Jesús. La omnisciencia de Cristo no solo revela su divinidad, sino que nos asegura que Él te conoce, hermana, y me conoce profundamente. Él sabe todo acerca de ti y Él sabe todo acerca de mí. Y lo más maravilloso es que a pesar de que Él conoce todo de nosotros, Él nos ama y nos ha ofrecido su salvación, y es un Dios que se hace presente en su cuidado. Es un Dios que nos dice: hoy descansa en esta verdad, no estás solo, porque el Dios que todo lo sabe está contigo y cuida de ti. Cuida de aquellos a los que tú amas, de aquellos a los que yo amo. Cuida de nosotros porque Él es nuestro buen pastor y Él nos conoce. Y el término aquí, conocer, es en ese mismo término de conocernos completamente. Es el término de que Él nos conoce los corazones, nuestros corazones, conoce nuestra mente. Incluso dice la Escritura que Él prueba nuestra mente y nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos y también Él conoce hasta nuestros secretos más íntimos. Él nos conoce. Y a pesar de que Él nos conoce de todo a todo, Él ha decidido amarnos y Él ha decidido ser nuestro pastor. Entonces, cierro en oración diciendo: Señor Jesús, gracias porque en tu omnisciencia no solo conoces el universo, sino que conoces, Señor, nuestra vida, y aún así nos amas, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en que tú tienes el control de todo y que tu conocimiento perfecto siempre obra para bien. Señor, te agradecemos aún por lo que en su momento no entendemos, así como en su momento a los discípulos les dijiste: lo que estás por vivir ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Señor, no dudamos de tu bondad, Señor, no dudamos de quién tú eres, Señor. Estamos en tu mano y descansamos en ti. Señor,
Gracias, Señor, por esa confianza, Señor, que nos estás recordando que tú eres digno de confianza por causa de que tu conocimiento es sin igual, Señor. Tu conocimiento es vasto, tu conocimiento es inalcanzable, tu sabiduría es perfecta, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos, Señor, tener paz en medio de las circunstancias, en medio de este peregrinar, que muchas de las veces hay aflicción, Señor, pero confiamos porque tú, Señor, has vencido al mundo, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado hoy y gracias por recordarnos que este atributo es un atributo que nos infunde paz, nos infunde confianza, nos infunde seguridad y nos recuerda de tu cuidado y de tu amor inmerecido para con nuestra vida.